Reciben un cordial saludo de parte de quienes habla, Gabriela Berrones, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. El motivo de esta reunión es para impartirles un taller sobre la prevención del abuso sexual infantil. ¿Sí se puede ver la diapositiva? Sí, compañera. Bien, darles la bienvenida a las tutoras de la Casa Hogar Santa Lucía, quienes están encargadas de diferentes bloques de la misma. Ellas son encargadas del área infantil de niños de entre 4 a, de 4 a 6, 7 años de edad. Dar una invitación también a la tutora doctora Paulina Moreno. Como les había explicado, este es un taller de prevención de la violencia sexual infantil. Las indicaciones generales: silenciar su micrófono y en el transcurso del taller, si tienen alguna inquietud, únicamente levantar la mano virtual que se encuentra en el Teams. Bien, no más abuso sexual infantil. Vamos primero a dar definiciones. ¿Qué es abuso? Abuso viene del latín abusus, ab, contra, y usus, uso. O sea, que significa un uso contrario al correcto o indicado. El abuso es cualquier tipo de trato que provenga de otras personas, de uno mismo, que cause lesiones o daño y hiera la mente y el espíritu y con frecuencia también el cuerpo. Tenemos diferentes tipos de abuso, como es el abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y verbal. El abuso físico puede variar desde aquel que causa moretones hasta aquel que causa un homicidio. A menudo el abuso físico aumenta hasta ser frecuente y convertirse en ataques serios. Ejemplos de abuso físico: golpes, puñetazos, mordeduras, quemaduras, restringir movimiento, estrangulamiento, produciendo asfixia, daño de propiedad o de artículos de valor. Tenemos el abuso sexual. El abuso sexual incluye el forzar a la pareja a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, el herir a la pareja durante el acto sexual, el coaccionar a la pareja a tener sexo sin protección contra el embarazo o contra enfermedades de transmisión sexual, y el intentar tener actividad sexual cuando la víctima no está totalmente consciente o no tiene o tiene el temor de decir no. La violencia sexual nos referimos al acto de la penetración del pene en la vagina, el ano o la boca. Todo esto sin consentimiento de la víctima. La violencia sexual infantil, que es en lo que nos vamos a enfocar, se suele dar en el seno familiar, escuela, entre profesores, entre amigos de la familia, hermanos o personas extrañas. El abusador se basa en la confianza que tiene la familia sobre él, o se puede dar cuando el abusador ve que la víctima está con una baja autoestima o no existe el debido cuidado de sus protectores. El abuso emocional y verbal consiste en tratar a una persona de una manera que menoscabe su desarrollo emocional y su autoestima. Algunos ejemplos son la búsqueda constante de defectos, el menosprecio, el rechazo y el negar amor, apoyo u orientación. También se produce cuando un niño es testigo de violencia doméstica. Esto frecuentemente se da cuando hay familias entre papá, mamá e hijo. Entonces esto se da más en el núcleo familiar. Peleas, se van agresiones físicas, pero también se puede dar en la casa hogar. En sí, ellos ya van con un abuso emocional, porque el mismo hecho de que papá, mamá tenga algún trastorno o
O ustedes saben que ahí en la casa hogar los niños van porque la familia no le cuida. Entonces son reintegrados a la casa hogar para proteger su integridad física y emocional. Abuso sexual infantil. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Es toda acción violenta o no que involucra a una niña, niño o adolescente en una actividad de naturaleza sexual o erotizada. Afecta seriamente la vida presente y futura de ellos y sus familias. Y además se da en conjunto con otros tipos de maltrato. Estas acciones tienen consecuencias negativas para el niño o niño adolescente que las sufre, ya sean consecuencias físicas, psicológicas, conductuales o sociales. Bueno, en el abuso sexual infantil, en las físicas, se podría ver, por ejemplo, yo que sé, moretones en el cuerpo, eh, tal vez arañazos, tal vez golpes, o sea, son cosas que ya se puede evidenciar. Psicológicas, en las emociones del niño. El niño muchas veces ya no duerme bien, ya no come bien, no le gusta interactuar con la sociedad, con los amigos, y tiene una conducta evasiva. No le gusta que le toquen, no le gusta que le nombren, o en sí no, es solamente él quiere estar solo. En el marco legal sobre un informe presentado por la Dirección Nacional de la Policía Judicial en el Ecuador, se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a menores. Además, se calcula que por cada persona que denuncie a un agresor sexual, existen 6 víctimas que no lo harán. Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, esto se llama ocultos a la plena luz. La mayor complicación de datos realiza sobre la violación contra los niños, basada en datos de 190 países, alrededor de 100 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo. 1 de cada 10 han experimentado relaciones sexuales u otros actos sexuales forzados. Según el artículo 9 de la ley 26.061, nos dice que cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, la misma que cualquier otra violación de sus derechos, tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Síntomas que padece un niño abusado. Aquí ya nos viene cómo percatarnos que un niño es abusado. Dice conocimiento, comportamiento, dibujos y lenguaje sexual que no corresponden a su edad. Si usted nota que el niño que usted cuida da detalles sobre temas sexuales, tiene actitudes sexuales con juguetes, realiza imitaciones de coito, estimula compulsivamente a sus genitales o se dirige a los demás de forma sexual, esto es importante que indague sobre el tema. Esto ya tendría que dar un aviso al Departamento de Psicología o Trabajo Social para que ellos indaguen qué es lo que está pasando con el niño. En todos estos síntomas, estado de ánimo y comportamiento alterado, regresiones, alteraciones en la alimentación. Aquí está lo que les dije, que ellos ya por sí ya ser abusados, ellos cambian su alimentación. No les gusta comer, se niegan a comer por lo que están viviendo y no lo dicen. Alteraciones del sueño. Puede, como hacen turnos, ustedes turnos rotativos, pero siempre pasan un informe, entonces la persona que esté encargado en la noche, ella dará un informe sobre las alteraciones que, si es que tienen alteraciones los niños. Por ejemplo, ellos se levantan, lloran, por ejemplo, pasan a veces despiertos o lloran por la nada. Más que todo es que ellos lloran y no tienen el consuelo de qué está pasando, o tiene pesadillas frecuentes, son cosas que ya les quita de por sí el sueño. Cambios en la higiene,
Estos pueden presentarse excesiva o falta de higiene. Esto sucede debido al estrés o la culpa que siente ante estas situaciones. Entonces ahí es un poquito más fácil de evidenciar, ya que eh, ellos tienen controlado todo lo que es alimentación, higiene, actividades. Entonces, todo eso está controlado, pero si el niño quiere estar constantemente bañándose, lavándose, yo qué sé, las manos, la cara, usted le ve que siempre se encuentra en el baño. Entonces, esto ya es un signo de alarma que usted tiene que dar paso ya a lo que es el departamento de psicología. Bajo rendimiento académico. Bueno, en los niños de 6 años se puede evidenciar ya un bajo rendimiento académico. En los niños de educación inicial, las profesoras, ellas mismas se dan cuenta cuando el niño, por ejemplo, ya no quiere interactuar con sus amigos, se siente invadido o no quiere hacer actividades, o ya cambia su forma de expresarse. Entonces, igual, ellas les va a comunicar todo esto, más que todo porque es una casa hogar y ahí se lleva informes, se lleva todo lo relacionado con el niño. Bajo alteraciones físicas, esos son los síntomas. Bien, las medidas para prevenir el abuso sexual. Hable claro con el niño, sin tabús ni perjuicios sobre la sexualidad. Brindar educación sexual desde la edad preescolar, en educación formal y no formal. Escuche sus dudas y responda a sus preguntas con sencillez y serenidad. Esto lo pueden realizar con niños a partir de los 5 años, impartirles talleres presenciales, hacerles dinámica, leerles un cuento, para que en estos trabajos lúdicos ellos vayan adquiriendo conocimiento. Apoyar los programas profesionales del sistema escolar para prevención de abuso sexual infantil. Enseñe a sus niños cercanos, familiares, alumnos, hijos, que nadie, absolutamente nadie, conocidos o desconocidos, puede tocar ninguna parte de su cuerpo, ni hacerles caricias o tocamientos que los incomode. Explíquele la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual. Esto es muy fundamental, ya que en nuestra casa hogar existen niños, niñas, adolescentes que han sido abusadas sexualmente. Entonces, para que esto no pase con los demás niños, entonces esto se les puede ayudar informándoles que es una expresión de cariño y que identifiquen que es una caricia sexual. Diga a sus hijos o alumnos si alguien le trata de tocar su cuerpo y de hacerle cosas que le hagan sentir incómodo, que digan a la persona que ellos más confianza tengan. Eh, por lo general, la persona que más confianza tienen es con la mamá o el papá, dependiendo el núcleo familiar. Y en este caso, en la casa hogar, creo que la directora, la madrinés, ella es la que constantemente les pregunta a los niños cómo están, qué hacen, cómo se sienten. Eso yo he podido evidenciar. Inculque a sus alumnos a no aceptar regalos o a cambio una condición o petición. Esto es muy importante inculcarles, que no acepten ningún tipo de regalo, chupetes, juguetes, caramelos, que no lo acepten de ningún conocido o de algún desconocido, ya que esto se da mucho en las escuelas. Por ejemplo, un profesor le puede decir al niño, toma, te regalo un dulce, pero déjame hacer esto. Entonces el niño por el dulce o por el juguete o por cualquier otro objeto, el niño lo va a coger y se va a dejar tocar. Entonces siempre hay que inculcar eso. Informe a sus hijos y alumnos la importancia que nadie puede tomarle fotografías sin su consentimiento. Esto en la casa hogar no se puede realizar, no se puede tomarles fotografías a los niños y como hijos
como primos, amigos o algo también. Entonces, esto es un taller que les puede ayudar para su profesión, para sus actividades que lo realizan en la casa hogar, tanto como para las actividades que ustedes lo realizan fuera de la casa hogar. Y ya es un ámbito más suyo, más familiar, entonces usted también puede darse cuenta si está pasando eso con sus hijos o algún familiar. Vigile los sitios que los alumnos se encuentran y con quién se encuentran acompañados. Yo no puedo ir a dejarle a un niño, digamos, en donde ellos realizan su alimentación. No puedo ir a dejarla ahí tal vez eh, con unos adolescentes, o no les puedo ir a dejar en el patio solamente con adolescentes sin supervisión de un adulto o sin que estés acompañada de alguien, ya que en la casa hogar entran y salen personas que muchas veces no se les conoce, y entonces esto sería un poquito perjudicial para ellos, porque no sabemos si alguien que entre se los lleva a los baños, qué le pueden hacer. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Vamos a realizar una técnica y se llama la técnica del semáforo. El objetivo de esta técnica es enseñar a los niños a reconocer, proteger y cuidar su propio cuerpo. Enseñar a decir no, especialmente frente a caricias que los niños no deseen recibir. Dar aviso a un adulto de confianza sobre ciertas situaciones en las que el niño o niña se haya sentido incómodo por contacto cercano con otro adulto, adolescente o niño. Muestra a los niños más pequeños que su cuerpo es privado. Es una herramienta de prevención frente al abuso sexual infantil. Bien, esta técnica es muy fácil de usar. El primer paso, diferenciar las zonas del cuerpo en colores. Vamos con el color verde, es donde pueden acariciarle, por ejemplo, la cabeza, manos u hombros, que no presenta señales de riesgo. Entonces, usted le puede decir al niño de 5 años, a ver, si te topan la cabecita o o te dan la mano o te topan un hombro, o sea, eso es, yo qué sé, un signo estás bien, ¿cómo estás? O hasta luego. Entonces, es algo que no requiere mucha atención. Pero vamos al color amarillo. Esto ya tienes que tener un poco más de cuidado porque son caricias o contacto físico en zonas como rodillas o brazos. Importante estar atento para que las caricias no lleguen a las zonas de color rojo. Entonces, ¿cómo enseñar este color amarillo? Entonces ustedes le pueden decir, bueno, ya te tocaron hasta los hombros, pero no pueden tocarte las piernas, no pueden tocarte en el caso de, entre hombres y mujeres, esto se da entre hombres y mujeres, por ejemplo, las mujercitas los brazos porque llegarían a los senos. Entonces se les va inculcando poco a poco a los niños a conocer su cuerpo, a no dejar que otra persona le toque. El color rojo. El color rojo ya estamos hablando de las partes íntimas, los genitales, glúteos o pechos. También dentro de estas zonas se encuentran la boca. En caso de presentarse una acción que sea representada con el color rojo, puede desencadenar en abuso sexual. Entonces ya el color rojo ya en sí son las partes íntimas del niño, de la niña o del adolescente que no deben ser tocadas por nadie. El segundo paso, la visualización gráfica. Si es posible, se puede utilizar un dibujo o imagen. Por ejemplo, aquí yo le puse a una niña que se puede, ellos pueden evidenciar. A ver si me tocan la cabecita, es verde, entonces no pasa nada. Pero si alguien ya me viene y me toca mis brazos, entonces como que ahí sí ya tengo que ir a avisar a mi tutora o a la psicóloga o a alguien. Ya si me tocan mis partes que están en rojo, entonces inmediatamente tengo que comunicar ya a la persona que esté encargada. Entonces, todo esto impartirles a los pequeños de ahí para que ellos vayan conociendo las partes de su cuerpo y vayan identificando qué partes pueden tocarles y qué partes no. El tercer paso, avisar.
Este tercer y último paso es enseñar al niño a dar aviso a otro adulto para denunciar y detener el acto de abuso. Asimismo, proviene posibles abusos sexuales hacia otros niños con el mismo u otro agresor, puesto que ha demostrado que ante un acto de abuso denunciado posteriormente, otros niños logran hablar de actos de abuso pasados o presentes, sea con ese mismo agresor o con otro. Esto, importantísimo, que el niño avise, no se calle, que comunique a ustedes como tutoras o se acerquen a la persona que mayor confianza tenga para que dé aviso si es que alguien está abusando. Tener en cuenta que un abusador sexual no solamente puede ser un hombre, sino también puede ser una mujer. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta sobre igual quién ingresa a la institución y a quienes les dan paso a los bloques, porque no todos están autorizados a ingresar a los bloques. Bien, tenemos un video. Me confirman si se puede escuchar. ¿Sí se escucha? Sí, ¿Se escucha o no se escucha? sí. Ya. El abuso sexual a menores es una conducta en la cual un niño o niña es utilizado como objeto sexual por una persona con la que mantiene una relación de desigualdad o con un grado diferente de madurez. Y a diferencia de lo que podríamos pensar todos, no tiene por qué implicar contacto físico. Hoy estamos con la doctora Marta Simó, adjunta de Pediatría y coordinadora de la Unidad Funcional de Abuso a Menores del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las señales de alerta que nos pueden prevenir que un niño o una niña están sufriendo abusos sexuales? Hay múltiples signos, hay signos físicos y signos psicológicos de que pueda estar sufriendo un abuso, pero desgraciadamente la mayor parte de ellos son signos inespecíficos y que no siempre van a corresponder, no hay signos patognomónicos, no hay signos que sean sinónimos exactos de que está sufriendo un abuso, sino algunos, la mayoría son signos de malestar. Los signos psicológicos pueden ser trastornos en su comportamiento, en sus ritmos del sueño, el control de los esfínteres, en el comportamiento habitual, en sus, por ejemplo, un niño con una inhibición excesiva, un niño que de golpe porrazo pasa a ser más tímido de lo que era, un niño que por ejemplo, baja muchísimo el rendimiento escolar, un niño que deja de comer, un niño que se empieza a hacer pipí o caca encima. Puede haber también cambios en el comportamiento de lo que sería el comportamiento sexual de los niños. Los niños a ciertas edades pues a veces se tocan o exploran a los compañeros, pero a veces hay un comportamiento exagerado de esta sexualidad infantil. Pueden hacer una masturbación compulsiva, una masturbación en público, introducirse objetos en sus genitales. Todo esto son signos de alarma. También pueden ser niños que se destapen con excesiva facilidad o al revés, niños que no se dejan ver, que se tapen muchísimo, a veces que se pongan, por ejemplo, doble capa de ropa interior. Todo esto son signos que nos tienen que hacer saltar las alarmas. Ante estos son signos de malestar en un niño y que hay que evaluar de dónde viene este malestar y tener presente que una de las posibilidades es que se haya producido un abuso sexual y que por lo tanto hay que explorarlo. ¿Hay alguna manera de prevenir un abuso sexual en la infancia? Lo importante es dar herramientas de lo que llamamos de autoprotección o lo que últimamente está como empoderar a los niños para que estén preparados para esto. Por un lado, hay que darles confianza, tienen que ser, o sea, cuando en una casa, en un entorno, en una escuela hay un entorno abierto de escucha a los niños donde se les da importancia a sus pequeños problemas del día a día, pues es más fácil que si ellos se sienten escuchados de forma global cuando tengan una situación pues de un malestar como el que supone un abuso sexual, sean capaces de comunicarlo, ¿no? Esto es muy importante. Entornos abiertos de confianza, de comunicación, ¿no? Favorecer mucho la comunicación, la familia, escuchar el día a día para que cuando salgan a cualquier tipo de problema los niños se vean capaces de comunicar.
Después transmitirles también confianza, transmitirles que siempre les vamos a acompañar, que siempre les vamos a proteger delante de lo que les pueda pasar, incluso cuando ellos se puedan haber portado mal, ¿no? Es decir, los padres, los cuidadores podemos decir, escucha, tú si te equivocas y haces algo que esté mal, a papá y a mamá o al abuelo, a quien sea, pues igual no le gustará, pero siempre, siempre, siempre te vamos a ayudar a solucionarlo. Porque una de las cosas que pasan en el abuso sexual es que ellos sienten que han formado parte de esto y hay muchos sentimientos de culpabilidad. Y entonces muchos de ellos pueden no comunicarlo por el miedo a las represalias o por miedo, aparte de que a veces el abusador introduce conceptos de no te van a querer, no te van a escuchar, no te van a creer, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que compensar esto y que ellos sientan que ante cualquier dificultad, incluso si ellos han hecho algo que no está del todo bien, siempre les vamos a ayudar. Concepto de intimidad, que ellos sepan que su cuerpo es de ellos, que nadie tiene permiso para tocar su cuerpo si ellos no lo dan, es muy importante. Y para esto, por ejemplo, pues es importante que desde pequeñitos poco a poco les vayamos acostumbrando a que ellos sean responsables de su propia higiene, que nadie toca su cuerpo cuando no se debe, enseñarles también cómo se llaman las partes de su cuerpo y no utilizar palabras metafóricas, sino decir las cosas con su nombre correcto, y que ellos sepan cómo es su cuerpo es muy importante para proteger. En estas situaciones en las que mucha gente puede ser testigo de estos abusos, tanto entrenadores como profesores, quizá el pediatra, ¿qué herramientas existen? ¿La gente tiene suficientes herramientas para poder detectar estos casos o aún hay mucho campo por recorrer? La verdad es que hay mucho campo por recorrer. Yo creo que cada vez hay más, cada vez se conoce más. Hay campañas que han hecho entidades como Save the Children, pero creo que todavía queda mucho por recorrer. Es decir, cualquier persona del entorno del niño es una buena persona para detectar el abuso, porque a veces pues, puede ser que ellos manifiesten los signos en cualquier entorno. Si el abuso se produce en el entorno de fuera de la familia, pues a veces las familias serán los mejores para detectarlos, pero si el abuso se está produciendo en su propio domicilio, en su propio entorno, pues a veces quizás en un entorno de ocio o en el colegio será donde el niño pueda verbalizar esto o pueda exteriorizar esto, ¿no? Y entonces todos los que acompañamos a los niños deberíamos estar pendientes y especialmente pues pediatras, maestros, educadores y la familia común. Cuando una familia decide asistir o ir a un hospital o hablar con un médico, ¿qué tipo de tratamiento se va a encontrar cuando haga este paso que será muy difícil para ellos? Aquí hay que atender. El abuso sexual es un problema que afecta al niño y a todo su entorno y a su familia. A veces la propia reacción que tiene el entorno puede incluso ser más perjudicial. A veces nos hemos encontrado situaciones incluso entre dos menores con una diferencia importante. Para que exista un abuso sexual tiene que haber una diferencia de poder o de capacidad intelectual, ¿no? Pero a veces son dos menores y el menor no lo ha vivido, el niño o la niña no lo ha vivido tan mal y en cambio la reacción de su entorno puede ser muy perjudicial. Entonces, cuando abordamos el abuso sexual, no solo hay que tratar al niño, sino que hay que poder orientar a todo el entorno. Detrás de esto realmente se rompen familias, gente que se deja de hablar, gente que no sabe cómo explicar esto a el resto de su familia. Entonces, nosotros lo que hacemos es primero intentar hacer un diagnóstico, es decir, saber bien dentro de lo que se pueda qué ha pasado, ver qué síntomas, qué malestar tiene el niño. No todos los niños viven la misma situación, la pueden vivir igual, depende cómo vive uno las cosas, depende mucho también del propio niño, ¿no? de la resiliencia, de la capacidad que tiene para soportar las adversidades de ese propio niño y de cómo él se enfrenta a esto. Entonces hay que individualizar, ver qué le pasa y ver si tiene secuelas o no, si esto le está comportando secuelas y luego hacer un tratamiento en función de eso. Hacer un tratamiento sobre todo encarado a desculpabilizar, porque os comentaba, hay muchos sentimientos de culpa, por lo tanto hay que desculpabilizar al menor, explicarle que él no tiene ninguna responsabilidad, que el que tenía que saber cómo comportarse es el adulto o el mayor que ha hecho esto. Hay que ayudarles pues también a veces con cosas básicas como poder recuperar pues, un sueño tranquilo. A veces esto les da pesadillas, flashbacks, que son imágenes intrusivas de lo que ha sucedido, que les vienen a la cabeza en cualquier momento de su
su vida y esto hay que poder controlarlo, que puedan hacer su vida con normalidad. Luego prepararles para cuando sean más mayores para poder tener una entrada saludable a la sexualidad en la edad adulta, porque a veces hay niños que han vivido una situación abusiva y esto está calmado, no hay ningún problema hasta que entran en la pubertad o en la edad adulta y empieza su vida de adulto más y contacto con la sexualidad y entonces se revive toda esta situación. Entonces hay que ayudar también con esto y luego también dar herramientas de autoprotección. Sabemos que aquellos niños que han sufrido un abuso, a veces no todos los niños tienen la misma probabilidad. El abusador a veces escoge a aquel niño con un carácter, ¿no? Tantea, es una maniobra envolvente y por lo tanto abusan de aquellos con los que les es más fácil abusar. Entonces a estos niños les tenemos que preparar también, dar herramientas para que en situaciones similares o cualquier otra situación agresiva hacia ellos aprendan a defenderse, aprendan a pedir ayuda con celeridad y con a las personas adecuadas, ¿no? Y también tenemos que ayudar a la familia, es decir, recomponerse, ver cómo pueden esto, ¿no? A veces tampoco permitir que el entorno se sienta más víctima que el propio niño, ¿no? A veces hay entornos que, oh, Dios mío, ¿cómo no puedo sobrellevar esto? Y bueno, hay que respetar que el verdadero afectado es el niño, ¿no? Entonces los demás tenemos que ser un espejo de ellos, ¿no? De ayudarles. No podemos pedirle a un niño que supere una situación si nosotros como adultos, como padres o como maestros estamos desbordados, ¿no? Hay que intentar buscar ese punto de no minimizar, pero tampoco exagerar la situación y apoyarles. Entonces, cuando uno se encuentra en la situación, a veces tenemos situaciones que son muy claras, que se produce un abuso, o situaciones muy claras que vemos, pues alguien tiene claro que lo que le explica a su hijo eso no ha sido nada agresivo. Pero muchas veces las situaciones a las que nos enfrentamos son de grises, ¿no? No son de blanco y negro, sino son situaciones no lo sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer en este momento. Entonces, a veces actuar en caliente sin saber hacia dónde, ¿no? Pues es lo más angustioso para las familias. Entonces, yo creo que ante la duda se ha de consultar. El pediatra de cabecera puede ser una buena opción, pero nosotros siempre estamos abiertos a cualquier familia, cualquier profesional sanitario a que nos haga una llamada a la unidad, a la UFAM, en la web del hospital pueden encontrar la dirección y preguntar, decir, oiga, esto creen que corresponde a un abuso, hay que verlo, no hay que verlo, ¿qué nos aconsejan, ¿no? Hay otros teléfonos de sanidad, Infancia Respon, la Generalitat tiene un teléfono de asistencia en el que también se pueden hacer consultas o incluso comunicar situaciones en las que uno cree que hay un niño en riesgo y no se atreva a hacerlo a comunicarlo de forma visible o a decir nada a los padres. Se puede hacer una llamada y decir, creo que este niño está en problemas y los servicios de protección a la infancia actúan. Pero si uno tiene la sospecha, lo que no puede hacer es quedárselo y decir, bueno, no estoy seguro, hay que buscar ayuda y para eso estamos los que nos dedicamos a esto. Doctora Martesimo, muchas gracias por lo que nos ha explicado. La conclusión es clara. Si detectan algún signo de alerta, no tengan miedo en consultar a los profesionales que todos tenemos cerca, el pediatra, una unidad especializada o un psicólogo. Todos ellos pueden ayudarles. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta. Por cuestiones de tiempo, yo sé que ustedes tienen que ya ir a los bloques con sus niños. Antemano agradecerles por su participación en este taller, por su entrega con los niños de la casa hogar. Sé que no es una tarea fácil. Son muchos los factores que a uno le une a la casa hogar. Es muy bonito ir y verles a los niños como ellos por falta de cariño están ahí, pero ellos demuestran el cariño que tienen hacia las demás personas. Agradecerles y que pasen una linda tarde. Gracias.